De asuntos porque Ajá, de hecho hoy hemos conocido que sí. una de las primeras acciones que hizo tras saber que había ganado las presidenciales estadounidenses Donald Trump, el polémico Donald Trump, fue llamar a Putin para decirle, oiga, a ver, no se lo dijo así, vale, yo lo voy a decir en canario, pero le dijo algo así como, oiga, no escale usted el conflicto en Ucrania, recuerde las tropas que tengo yo estadounidenses en Europa. En fin, algo así. Entonces, él ya se está en proceso de transición de poderes del anterior mandatario Joe Biden, y queremos saber qué consecuencias tiene, porque tiene y muchas, y las va a tener. De las primeras han sido movimientos en bolsa, y que siempre se ve afectada por una cosa así, pero ya sabemos que lo que pasa en Estados Unidos nos afecta a nosotros y queremos saber en qué medida nos va a afectar. También las criptomonedas se han visto revolucionadas con el anuncio de la vuelta a la Casa Blanca de Donald Trump. Bien, para ayudarnos a entender el panorama político, el escenario que se nos abre, porque es muy distinto a cuando Donald Trump ya estuvo en la Casa Blanca, en estos momentos, nos vamos a ir hasta la Universidad de La Laguna a saludar al profesor titular de Ciencia Política y de la Administración, José Adrián García Rojas. Muy buenos días. Hola, buenos días. No sé si me he explicado bien y en todo Sí, caso, profesor, ¿cuál es su análisis, digamos, no sé si era esperado, qué lectura hace de que haya ganado, en primer lugar, Donald Trump y de lo que hemos visto estos pocos primeros días tras el anuncio? sí. Vamos a ver, yo creo que, y lo he comentado con algunos medios que me han llamado, eh, no era esperado por aquellos que solamente leen determinada prensa norteamericana, como es el New York Times, periódico enormemente influyente entre los que están sentados en el Capitolio, pero que no es el periódico ni mucho menos más leído en Estados Unidos. Es decir, si uno sigue, tú lo que no te puedes fiar solo es de un medio y de lo que dice ese medio, que no ha engañado a nadie, lo que ha hecho es una lectura eh, de las tendencias que había en las distintas encuestas, que se demostraban equivocadas. Sin embargo, habían otras que daban ganador a Trump. A mí lo que me ha sorprendido es que ayer se confirma que gana en otros dos estados de estos que una vez votan demócrata y otros republicanos, porque ayer se llevó ya al saco el que quedaba, que era Arizona. Es decir, le ha ganado en cada uno de los estados donde la pelota estaba en el aire. Uh-huh. Entonces a mí no me extrañó. Incluso en algún medio dije que veía dos razones por las que no había ganado Kamala Harris. La primera, una pésima candidata, se ha demostrado con los resultados. No se ha podido quitar de encima a Joe Biden y a su herencia, porque no lo olvidemos, es su vicepresidenta y es parte de su equipo. Si su equipo ha sido percibido mal, indudablemente ella también ha sido percibida mal. Lo que pasa es que en Europa muchas veces no queremos ver esto y tampoco la prensa prodemócrata en Estados Unidos lo ha querido ver, pero yo creo que había signos evidentes. No eran tendencias muy marcadas, pero si uno lo analizaba, como yo he leído que han hecho algunos gurús de las encuestas, mirando lo que ocurrió en las elecciones frente a Hillary Clinton, fundamentalmente, bueno, pues se sabía que había un 1, 2, 3%, dependiendo de alguno de estos estados, que se podía decantar a favor de Trump y que no lo decían en las encuestas. Pero bueno, ese es un primer tema. ¿Qué ha pasado? Bueno, yo creo que veo a un Trump, contra lo que se piensa, lo veo más domesticado. Y eso, pese a su verborrea que no logra controlar, y eso se da por sentado, verborrea que, por cierto, a buena parte de los que le siguen les parece muy bien, que ese es otro tema, pero que al resto de la humanidad pues no lo terminamos de entender. Yo creo que en estas elecciones iba a ser, o va a intentar, su jefa de gabinete, que ha sido la que le ha llevado la campaña electoral, bueno, pues le ha dicho un poco, tú tienes que ir por aquí, tienes que ir por allí, y como yo ayer comentaba con un grupo de amigos, recordemos que el último día Trump estuvo en 5 mítines y Kamala Harris en 1. Y el último lo empezó a las 2 de la mañana. Es decir, que también se lo ha trabajado más, no ha dado nada por ganado. Uh-huh.
Sus primeras medidas que se esperan, bueno, a mí me parecen muy difíciles de cumplir muchas de las promesas que ha hecho, pero aquí nos decía Tierno Galván, recordémoslo, cuando estaba en el Partido Socialista Popular, que los programas en política estaban precisamente para no cumplirse. Entonces, bueno, él va a tener muy difícil determinadas medidas que ha prometido, el cambiarlas por lo menos radicalmente, porque, bueno, hay algunos acuerdos que tiene que llevar a cabo que es ineludible con otros países, pero hay otros temas que sí va a poner, él, y eso le ha dado muchos votos, va a subir los aranceles a los productos fundamentalmente chinos. Y eso de rebote nos va a coger a los europeos, que como sabe usted, pues tenemos una maquinaria en la Unión Europea, que es un invento magnífico, pero que es una especie de elefante que le cuesta no 1, sino 10, 15 años tomar una decisión. Y a mí me parece que una de las respuestas que tendría que ver, y perdone, ya sé que me estoy enrollando un poco, es que Europa, yo creo que tiene la oportunidad de ponerse las pilas en defensa, en economía, agilizar la economía europea y de los países europeos, o sea que tiene una oportunidad ahora enorme, porque le va a venir de frente un muro comercial muy importante y un abandono en cierta medida de las políticas de defensa de los Estados Unidos europeos, que le han costado a los americanos muchas vidas y mucho dinero. Interesante el punto de vista que nos está planteando. A ver, están con nosotros mis compañeros Sergio Calleja. Profesor, ¿cómo está usted? Muy buenos días, encantado de saludarlo. Hacía tiempo que no escuchaba un análisis desde mi punto de vista, tan acertado, sobre todo especialmente para aquellos que solo leen determinados medios de comunicación. Pasa lo mismo aquí en España, que incluso hasta la última hora de conocerse los datos estaban dándole victorias o posibilidades a la otra candidata, cuando era casi una evidencia, pero bueno, le costaba mucho. No querían creerse lo que era a todas casi una realidad. Pero yo quiero enfocarlo desde otro punto de vista. Dado el aumento de políticas nacionalistas, mejor dicho, en Europa, y el reciente respaldo masivo a este presidente, a Donald Trump, ¿qué efectos cree que esta ola conservadora global podría tener en la cohesión de la Unión Europea y en su relación con Estados Unidos? Hombre, yo en Europa sobre todo lo que veo es el tema de que aquí, bueno, esto que se llama, que es un cajón desastre, los populismos de derecha, porque también los hay en izquierda, ahora van en la bajadita, pero en Grecia estuvieron en el gobierno, en España hay una parte que todavía tiene puestos en el gobierno de lo que es el populismo de izquierda, además ellos se declaraban así, es verdad que sobre todo Podemos, ¿no? Y van en la bajadita. Pero en Europa, mientras tanto, el populismo de derecha, que son estos discursos donde todo parece tan fácil, esto de que a mí en política me espanta, que es esto de llamar al pan pan y al vino vino. Pues mire usted, posiblemente no haya que llamar al pan pan y al vino vino y decir las verdades que posiblemente ni siquiera son verdades, pero suenan a verdades. Entonces yo francamente en Europa veo que hay, y ahora en Alemania posiblemente lo vayamos a ver porque todo indica que posiblemente haya elecciones, yo creo que las va a ganar la democracia cristiana y que se llegará a algún tipo de acuerdo, si es posible, de volver a una gran coalición, ese sueño que mucha gente tiene en España y que en España es imposible, ¿no? Entre los dos grandes partidos que se pongan de acuerdo para ponerles las pilas a Alemania, porque tienen que retrotraer un montón de políticas donde Alemania ha sido líder. Se está hablando otra vez de la energía nuclear en Alemania, que es un tema que se había abandonado, se está poniendo en cuestión en toda Europa, pero ahí el liderazgo también lo llevó a Alemania, con todo lo que es el tema del coche eléctrico y todo este tipo de cosas que ha hecho perder a la industria automovilística europea importantes cuotas de mercado. O sea, yo creo que hay muchos temas y va a haber pues un grupo, por cierto, no cohesionado, de eso que se llama populismo de derecha, que mucha gente llama ultraderecha porque es otro cajón desastre donde se mete y donde es fácil pues meter un montón de cosas y también confundir, porque yo creo que hay varios partidos de derecha radical o derecha populista, que por cierto, algunos de ellos, como es el caso de Italia, cuando llega al poder,
y tiene que mirar los presupuestos y que muchas de las cosas que decía y se le iban por la boca pues no se pueden llevar a cabo, y además tiene que gobernar siguiendo algunas directrices europeas en importantes aspectos, bueno, pues la gente se olvida que en el Parlamento Europeo la señora Meloni y su partido se sientan donde se sentaban los conservadores británicos cuando eran miembros de la Unión Europea. Por cierto, afortunadamente se nos fueron. ¿Qué va a pasar con la relación con Estados Unidos? Yo creo que a día de hoy nos interesa más a los europeos ponernos las pilas en cuanto a la relación con Estados Unidos, manteniendo evidentemente la idiosincrasia europea. Eso nos va a costar más porque vamos a tener este grupo de países donde Orbán puede un poco ser la imagen que todos tenemos en la cabeza, que pone bastante en cuestión pues no solamente la relación con Rusia y el tema de Ucrania. Yo a los pobres ucranianos creo que les vienen años bastante malos con Trump en el poder, porque es un tema que quiere cerrar, y los europeos yo no sé si solos podemos mantener la soberanía sobre todas sus fronteras de Ucrania, no lo sé. A lo mejor tardamos 20 años y ya dentro de 20 años a lo mejor pues ni siquiera existiría Ucrania. Creo que no, que Ucrania va a existir, pero sí que va a perder importantes territorios. Entonces yo veo que ahí esa posición, digamos, de Europa, somos atlantistas, somos proamericanos, pero bueno, tenemos nuestra idiosincrasia, se va a poner en cuestión por parte de estos países gobernados por personas como Orbán y su partido, y por parte de Estados Unidos, pues Europa es lo que también era con Biden, pero no tan claramente. Ya no somos su objetivo principal, no es el Océano Atlántico, es el Océano Pacífico. Desde una perspectiva económica, su gran rival ahora se llama China. Y el que no se quiera enterar, pues que no se entere. Valentín. Sí, buenos días, profesor. Me parece muy interesante también, bueno, la frase esa de Tierno Galván, yo creo que tiene toda la realidad, es verdad. Cuando llegan al poder, además, sobre todo aquellos que llegan planteando, proponiendo medidas bastante radicales, después pues la cosa se suaviza bastante. Yo confío en que eso pase con el señor Trump, porque hay dos cosas que estaba pensando. Por ejemplo, en el caso de Kamala Harris tiene una Glock se llama, una pistola. En una entrevista en la CBS dijo que ella defiende las armas y que la utilizaría en el caso necesario. Es decir, para aquellos que decían que bueno, que a lo mejor lo que iba era contra el tema de a ver, es que en Estados Unidos no eligen entre la izquierda y la derecha, eligen entre la derecha. Sí, claro, sería algo ¿no? sería algo más parecido entre el Partido Popular y Vox. Sí, lo que se elige, eso es importante decirlo. Porque... De hecho, por ejemplo, recuerden que otro de los momentos fundamentales de esta campaña fue cuando la mujer de Trump, que no recuerdo ahora su nombre, dijo que ella estaba a favor del aborto, que el aborto era uno de los aspectos más en los que incidía sí de forma clara el partido demócrata, ¿no? Pero después hay otras cuestiones, ¿no? Como el hecho de que la gente se pregunta cómo es posible que alguien que quiere controlar muchísimo la inmigración y que va a cerrar puertas, etcétera, pues tenga un apoyo que ha aumentado considerablemente y porcentualmente entre la comunidad latina e inmigrante en Estados Unidos. ¿Cómo lo ve esto, profesor? Pues yo lo veo, pues por ejemplo, como si ocurriera en España también. A la gente que está hoy aquí y está legal, que ve que ya pasa a ser un ciudadano español y que hay determinadas ayudas que no le llegan y que paga sus impuestos y demás y no son ni fascistas ni nada, pues ven el tema, mi trabajo puede estar peligrando, el por qué yo no tengo derecho a esto que esta persona que acaba de llegar cuando yo llevo aquí 10, 15 años, ya tengo a mi familia, quiero al final pues ser español, incluso, lo digo cuando uno habla y no podemos quitarnos eso, que yo creo que es un error, y un error que comete fundamentalmente la izquierda española, pues es que son todos fascistas y son xenófobos. Pues no. Trump ganó en la frontera entre Texas, nunca había ganado y ganó, y como usted decía muy bien, son todos descendientes de primera, segunda, tercera generación de mexicanos que cruzaron la frontera. Y ahora lo que ven es pues que sus trabajos, su bienestar
puede estar en peligro si les entran de golpe o se legalizan a 15, 20, 30 millones de personas. Y eso hay que entenderlo, y no creo que se hayan convertido en protofascistas ni nada por el estilo. Me parece que los temas hay que verlos y analizarlos sin poner este tipo de etiquetas, ¿no? Y efectivamente, por cierto, había una cosa también en la campaña, qué casualidad que hubo, me parece que fueron en torno a 15 estados que tuvieron referéndum internos en esos estados si limitaban o no las posibilidades del aborto. Eso me recordó a mí cuando George Bush, hijo, le ganó a Kerry también contra pronóstico, que yo también en aquel momento lo pronostiqué con un amigo. Yo en ese momento estaba en Estados Unidos, en la Universidad de Florida, con una estancia, y yo le decía, mira chico, yo veo aquí que la tendencia es clara, no es una tendencia muy marcada, pero el que sube era Bush hijo. Y casualidad también se dieron referendos y consultas sobre el aborto, porque eso entre los latinos, que es uno de los déficits que tiene el Partido Republicano, bueno, pues se sabe que tienen asistencia a misa católica por encima de la media de muchos países, son muy sensibles a esos temas. Entonces, a mí me parece que hay que el problema, ¿cuál es? Cuando decimos que conocemos Estados Unidos es porque hemos ido a la maravillosa ciudad de Nueva York, o hemos ido a Chicago, para mí más maravillosa todavía que Nueva York, y vemos unos Estados Unidos que no son realmente Estados Unidos, tampoco son Europa, son otra cosa. Hay que coger el coche, patearse Estados Unidos, entrar en esos estados del medio oeste, esos estados que mayoritariamente no son muy poblados, pero mayoritariamente, inamoviblemente, le votan al presidente de los Estados Unidos del Partido Republicano, sea quien sea. Y en este caso, además, que son pro-Trump, porque el Partido Republicano, digamos que ese aspecto conservador, moderado, de un poco de la clase alta de Nueva Inglaterra, eso ya se perdió en buena medida. Yo creo que es negativo, pero es algo que está ahí. Entonces, para conocer Estados Unidos, bueno, pues hay que leer sobre Estados Unidos, hay que leer novelistas norteamericanos y no tener ningún juicio previo sobre lo que hay ahí. Es como ellos actúan y no se corresponde como actuamos aquí. Claro. Profesor, se nos acaba el tiempo, pero sí, yo le haría 1000 preguntas más, pero le quiero hacer una que no sé si podemos o puede sintetizarme su parecer, porque estoy convencida de que lo tiene y que ha seguido la información aquí en España de lo que ha pasado con la Dana en Valencia, de esa multitudinaria petición de dimisión del Consell y del propio presidente autonómico de Valencia, Carlos Masón, este fin de semana. Salía un equipo de Lancelot Televisión, salía a la calle la pasada semana para preguntarle a la ciudadanía que cómo preferían, que a través de qué medios de comunicación preferían informarse. Y muchos respondían que preferían, que se informaban a través de las redes sociales. Algunos decían que a través de digitales, pero muchos decían que a través de las redes sociales. ¿Y por qué vinculo una cosa y otra? Porque se ha dicho el pueblo salva al pueblo, pero también se ha dicho que las informaciones a través de los medios de comunicación no se han dado, no han sido las que se estaban dando, no eran la realidad, no se correspondían con la realidad de lo que estaba ocurriendo allí. Sin embargo, que la información sí que estaba en redes sociales. Y yo sé que esto tiene todo que ver con la política, y usted también. Sí, claro, por ejemplo, Trump ha ganado en las redes sociales y ha ganado entre los jóvenes, que hacía un montón de tiempo que no ganaban los republicanos. Pero volviendo a España, hombre, yo es que no uso las redes sociales ya por una cuestión de edad, tengo 68, y francamente, pues alguna vez vi alguna majadería en alguna cuestión que yo planteé en alguna de estas redes sociales y decidí, yo creo que sabiamente, que lo mejor era vivir al margen de eso. No creo que sea bueno del todo, pero bueno, para mi salud mental sí, y yo tengo una confianza en los medios. Lo que pasa es que yo no me conformo con ver el titular solamente de un periódico, que es lo que se suele hacer. A mí me parece que hay que mirar lo que dicen uno y lo que dicen otros, y de ahí sacar tus propias conclusiones. Yo creo que todavía, para saber lo que ha ocurrido en Valencia, que yo creo que lo que se ha demostrado es que los protocolos todos estaban mal hechos y que los políticos, todos, en el gobierno central, en el gobierno autonómico, y yo incluso, y se les está salvando de momento, también iría a algunos municipios en Valencia, quizás lo que menos
parte de culpa tengan. Y a mí me parece que lo vamos a saber, pero que van a transcurrir meses para que sepamos verdaderamente la tal. Lo que sí se observa, bueno, pues lo que se observa es por parte del presidente valenciano, el que le lleve la comunicación es el primero que debería no ya dimitir, sino él echarlo y buscar a alguien, hombre, que lo de comunicar. Yo creo que él se le ha llenado la boca cuando tenía muchas contradicciones y que a lo mejor estaba más guapo calladito y centrado en lo que tenía que hacer. Y mi opinión es que no ahora, porque ahora no procede, pero que en unos meses debería pues dar un paso al lado. Y creo que lo estaba haciendo bien hasta la noche fatídica, ¿eh? Yo creo que no lo estaba haciendo mal, pero la noche fatídica es donde te la juegas. Y ahí verdaderamente todo me parece a mí que los dados se dieron muy mal. Y en cuanto al presidente del gobierno y a su gobierno, bueno, siguen sin actuar también, y son los que tienen más medios. Y yo entiendo que la ciudadanía quiera que te arreglen todo en 2 días, pero la hecatombe que ha habido allí, eso no se arregla, y alguien lo tiene que empezar a decir, eso va para largo, que si fuera en un país del tercer mundo serían años. Aquí afortunadamente pues posiblemente van a ser meses, pero estamos viendo los medios que se están llevando. Esta mañana oía yo en una emisora a alguien quejarse, y lo hace con toda razón, ¿eh? Yo haría lo mismo. Es que aquí todavía no me ha llegado el ejército. Es que son unos 60 pueblos. Todos queremos que estén en nuestras calles, claro que sí, pero las cosas tardan en llegar. Y yo entiendo que la ciudadanía no lo entienda porque está desesperada y porque estuvo abandonada. Ahora, me parece que esto hay que tratarlo con bastante cuidado. Tiene una vertiente política de la que tendremos que hablar también, pero que bueno, hay unos plazos para todo esto. Lo terminaremos sabiendo, y en mi opinión es que aquí se va a ver, no lo sé por el grado de responsabilidad, pero sí que ha habido una ineficacia absoluta, y una inacción absoluta, una ineficacia absoluta, y ya veremos si ha habido cálculo político tanto por unos como por otros. Pues con eso nos vamos a quedar porque no tenemos tiempo para más, agradeciéndole que esté con nosotros José Adrián García Rojas, profesor titular de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de La Laguna. Un auténtico placer. Muchísimas gracias. Buen día. Un placer hablar para los conejeros y en una emisora pues como la de ustedes, ¿no? Con tantos años sirviendo al pueblo y sirviendo como medio de comunicación. Gracias. Un abrazo, profesor. Bueno.